amigos, vecinos, donde se encuentren en este momento, que la gloria de Dios esté ministrando en sus hogares. Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado la semana pasada sobre lo que es volverse a Dios. Es una premisa que tiene, es una profecía, es una palabra que fue declarada para este año 2025 como un año del retorno, lo que implica la necesidad de volvernos a Dios, la necesidad de volver a encontrarnos con el Señor. La semana pasada hablábamos sobre qué es volver, qué es retornar a ese encuentro. Y me enfocaba en el hecho de que cuando uno retorna a algo, vuelve a encontrarse con alguien, es porque ya estuvo con esa persona, ya existió una conexión previa, en nuestro caso con Dios. Entonces hoy quiero tratar sobre cuáles son las ventajas que tenemos de volvernos a Dios, porque muchos pueden pensar que volverse a Dios es simplemente volver a congregarse, volver a buscar del Señor, pero hay algo que sucede en lo espiritual, hay una transformación que sucede en nuestro entorno, hay beneficios que tenemos de caminar bajo la cobertura de Dios. Y quiero compartirles allí 5 puntos. Primer punto, paz y tranquilidad. Segundo, propósitos en la vida. Tercer punto, perdón y un nuevo comienzo. Cuarto, la fortaleza que nos da el Señor en medio de los problemas. Y el quinto punto, que es algo importante para nosotros como creyentes, es cómo trabaja el Señor en nuestro carácter, cómo Él lo transforma, cómo lo va modificando. Ahora, seguramente algunos ya ha estado apartado de Dios porque todos en algún momento hemos tenido esa situación difícil que nos ha llevado a poner un pie fuera de los caminos de Dios. Quizás se nos ha cruzado por la cabeza decir hasta acá llego, no puedo más. Quizás el mundo nos presenta una vida más tranquila, una vida más cómoda, una vida más confortable, una vida quizás sin menos sufrimiento. Porque es lo que el mundo ve, que cuando uno se empieza a congregar, cuando uno empieza a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, el mundo ve que hay cosas que se limitan, que el creyente limita, dice no a esto, entonces el mundo lo ve como algo aterrador, pero nosotros sabemos que caminar bajo la cobertura de Dios es lo que nos da la bendición, es lo que nos permite movernos día a día, caminar bajo su cobertura, caminar en la dirección de su palabra es lo que nos va guiando día a día para salir victoriosos, para salir vencedores. Filipenses 4:7 nos dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Caminar bajo la voluntad de Dios, volvernos al Señor, implica caminar con seguridad, caminar en paz, tener la convicción, la confianza de que nuestro Dios nos protege, de que Él nos está cuidando. Porque cuando salimos al mundo, cuando nos apartamos de la cobertura de Dios, todo puede parecer muy lindo, pero el riesgo es enorme, el riesgo que tenemos allá afuera. Hay un riesgo porque estamos desprotegidos, no estamos en la casa de nuestro Padre, estamos desprotegidos, nos metemos a un mundo que se desconoce en lo espiritual. Sabemos que hay demonios, que hay huestes, que hay potestades, pero cuando entramos en ese mundo desprotegidos del Señor, corremos riesgo de perdernos, corremos el riesgo de perder todo lo que tengamos, todo lo que esté en nuestra vida, corremos el riesgo de perder nuestro hogar, de perder nuestra familia. Caminar bajo la voluntad de Dios, volvernos al Señor, nos da paz y tranquilidad. Quien ha estado apartado de Dios sabe que la tranquilidad se desvanece y sabe que la paz desaparece. Quien ha estado apartado del Señor sabe que los problemas se agrandan. Quien ha estado apartado de Dios sabe que no hay un día en el que pueda cerrar sus ojos y decir gracias Señor, hasta acá me ha ido todo bien, porque cuando nos apartamos de Dios todo comienza a irnos mal. Salmo 119, capítulo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo? En la palabra de Dios está el significado de nuestras vidas. En la palabra de Dios está la esencia y está el propósito por el cual estamos en esta tierra. Dios no nos trajo, Dios no permitió que llegáramos a este mundo, que viéramos la luz, solamente para estar, ocupar un espacio en el universo
y decir, acá estamos. Hay un propósito en tu vida, hay una finalidad, y ese propósito está escrito en las Escrituras. Ese propósito es que mañana te levantes, des gracias a Dios, lo glorifiques, lo exaltes y que declares su palabra, que declares que hay un Dios que todo lo puede, que declares que hay un Dios que te sacó de esa vida en la que estabas, que hay un Dios que te sacó de esa situación difícil en la que te encontrabas, porque quizás te habías apartado. Reconoces que te apartaste, reconoces que caíste en pecado, reconoces que te equivocaste y cuando reconoces, Dios extiende su mano y te saca de esa situación. El Señor transforma esa realidad en algo mejor. El Señor transforma ese momento en algo exitoso. Los problemas muchas veces vienen porque nos apartamos y en otras ocasiones hay problemas porque estamos siendo probados. Hay situaciones en donde nos encontramos en la disyuntiva de qué hacemos. ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Hasta dónde alcanza mi fe? Y uno puede pensar como un ser humano carnal, solamente puedo hasta acá, pero cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, ponemos los problemas en las manos del Señor y decimos, Señor, esta es la situación, te pido que tomes el control de ella porque no puedo hacer absolutamente nada. Dios nos ayuda a entender el sentido de nuestras vidas y nos guía acerca de cuál es el camino que debemos seguir. Un año de retorno. Ya estamos terminando enero. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de la necesidad de volverte a Él? Y no volver simplemente a congregarse, porque lo dije la semana pasada, quizás te estás congregando. Porque a muchos nos ha pasado, nos estamos congregando, pero nuestro corazón está en otro lugar. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra adoración incluso puede estar en otro lugar. Tenemos que volvernos al Señor de todo nuestro corazón y ponerlo delante de Él para glorificarlo y para exaltarlo. Dice el tercer punto, habla sobre el perdón y un nuevo comienzo. Dios perdona tus errores. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablábamos la semana pasada que uno de los pasos importantes para retornar a Jesús, para retornar a sus caminos, es reconocer que hemos pecado. Y no simplemente decir, Señor, yo pequé. Es declarar en qué hemos pecado. Tengo que tomarme un tiempo, reflexionar y decir, Señor, sé que soy un pecador. Y detallarle, Señor, hice esto. Señor, hice esto otro. Señor, hice aquello. Mientras más sinceros seamos, más nos vamos a acercar a Dios, más vamos a ser oídos por Él, porque el Señor quiere corazones sinceros. Él quiere que le declaremos todo lo que hay dentro nuestro. Dios perdona tus errores, te quita la culpa y te da la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cuántos quieren empezar de nuevo? ¿Cuántos quieren volver a caminar? También hablábamos, necesitamos volver a la senda antigua. Se supone que cuando uno ya conoce qué es lo incorrecto, trata de caminar de manera correcta, pero muchas veces nos desviamos, muchas veces nos extraviamos, sabiendo que estamos pecando, vamos en pos del pecado. Pero yo le digo, Señor, te pido que me perdones porque sé que pequé. Señor, necesito tu perdón porque sé que sin vos no soy nada. Señor, necesito reencontrarme con tu espíritu, necesito una conexión. No nos sirve estar horas y horas cantando, horas y horas orando si no logro esa conexión íntima con Dios. Cuando uno retorna a ese primer amor, cuando uno vuelva a reencontrarse con ese ser al que ama y del que se siente amado, existe una conexión muy profunda, existe algo íntimo que renace. Eso es lo que Dios quiere que, que, que fluya en nosotros. Necesitamos esa conexión. Dios perdona tus pecados, te quita la culpa, van a señalarte con el dedo, van a decirte que hiciste esto, que hiciste aquello, van a decirte cómo es posible que estés buscando a un Dios siendo que sos un pecador. El Señor ya te perdonó, Dios ya borró todos tus pecados. Si le declaraste con sinceridad, si le declaraste de todo corazón
en qué habías pecado, si te arrepentís y decís, Señor, ya no sigo más, el Señor te limpió de todos tus pecados. Porque en definitiva lo que importa es cómo nos encontramos parados delante de Dios. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, nos va a señalar, te va a señalar, pero lo importante es que te mantengas en pie haciendo la voluntad de Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el punto 4, Él nos da fuerza en los problemas. ¿Quién no tiene problemas? Hace unos días alguien mostraba un video planteando cuál es la diferencia entre seguir a Dios y no seguirlo cuando los problemas son exactamente los mismos. Y la diferencia está en que uno, cuando no sigue al Señor, los problemas los enfrenta uno mismo. Ahora, si yo sigo al Señor, yo me meto bajo la protección de Dios, Él es mi sostén, Él es quien me cuida, Él es quien me protege, el Señor es el que va conmigo. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tengo que tomarme de esta palabra. No tengo que temer, porque hay una promesa. El Señor está conmigo. No importa el gigante, no importa el obstáculo, no importa la dimensión de la tormenta que tengas allá adelante, si estás convencido que has tomado la decisión de volverte a Dios, has puesto tu corazón delante de Él, te has arrepentido de tus pecados, no importa la dimensión de la tormenta, dice la palabra, yo estoy contigo, dice el Señor. Así que tómate un momento, medita, ¿qué haría Jesús en medio de una tormenta? ¿Qué hizo Jesucristo en medio de la tormenta? Ordenó que la tormenta cesara y la tormenta cesó. Tenés la autoridad, tenés el poder para orar y echar fuera de tu vida todo aquello que está estorbando, todo aquello que está molestando, todo aquello que quiere distraerte o que quiere confundirte, lo echás fuera en el nombre de Jesús. Dice, yo estoy contigo, no desmayes. ¿Te sentís cansado? ¿Ya no querés seguir adelante? Dice, yo soy tu Dios. Él te está recordando todo lo que hizo el día que lo conociste. Te está recordando de dónde te sacó. Te está recordando cómo transformó tu vida. Dios no te va a recordar qué hacías antes porque Él ya te perdonó. Él simplemente te está recordando que Dios te sacó de una situación para llevarte a otra. Dios te sacó de una situación difícil para transformarte. Dios te sacó del barro para lavarte, para limpiarte y para ponerte en lo alto. Y Él quiere que sigas así, quiere que sigas confiando. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice. Y otra promesa más. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto nos tomamos de esta promesa? ¿Cuánto nos tomamos, cuánto decimos, hago mía esta palabra, esta promesa de parte de Dios? Porque déjeme decirle lo siguiente, vamos a seguir pecando. Porque somos de carne y hueso, vamos a seguir errando, nuestra boca va a seguir hablando de más. Nuestros pensamientos van a seguir trabajando de otra forma y tengo que hacer, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tengo que dejar que la vieja criatura muera. Cada día tenemos que ir deshaciéndonos de esta carne y buscar crecer en lo espiritual. Y a medida que vamos en esa transformación de lo carnal a lo espiritual, yo me tomo de este Isaías 41:10. Dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Cuando todo el mundo desaparezca, cuando no haya quien a tu alrededor para ayudarte, el único que va a estar es el Señor. Punto 5. Es la relación con Dios. Volvernos a Dios mejora nuestra forma de ser, mejora nuestro carácter. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Si yo no estoy en los caminos de Dios, voy a ser
uno más del montón. Si no me vuelvo al Señor, nadie va a saber que en algún momento fui hijo de Él. Nadie va a saber que tengo una marca. Siempre se dice que el cristiano se lo conoce por su forma de ser. Al creyente se lo conoce por su forma de ser, por su actitud, por su forma de hablar, por su forma de moverse, porque somos carta leída. Somos embajadores de Dios en esta tierra. Somos enviados del Señor a predicar las buenas nuevas. Y para predicar esas buenas nuevas, tengo que estar nuevamente bajo la cobertura y tengo que dejar que el Señor transforme mi carácter, que Él transforme mi forma de ser. Y esto es algo difícil para nosotros porque el ser humano no se deja transformar. El ser humano no deja que nadie le diga qué hacer o cómo hacerlo. Estamos acostumbrados a hacer lo que nos parece, pero llega un momento donde yo tomo la decisión y digo, ya no vivo yo, no quiero ser yo, quiero que sea el Espíritu Santo en mi vida y quiero que sea Él el que me guíe. Quiero, Señor, la revelación. Y para tener esa revelación, para alcanzarla, vuelvo al principio. Necesitamos reencontrarnos con Él, necesitamos conectarnos con Él. Yo necesito un encuentro íntimo con Dios, necesito poder adorarlo, poder exaltarlo, poder decirle que lo amo, poder decirle gracias por todo lo que hace, pero por sobre todo necesito oírlo, necesito escuchar qué tiene para decirme. Cuando yo me vuelvo a Dios, tomo esa decisión porque hay algo que está pasando en mi vida. Nadie vuelve a Dios porque sí, nadie llega a los caminos del Señor porque un día se levantó a la mañana diciendo voy a ir a una iglesia, voy a buscar de Dios, voy a congregarme. Todos llegamos a los caminos de Dios porque pasamos por una situación que nos obligó a buscar de un Dios. Y tuvimos muchos dioses delante nuestro. Tuvimos muchas oportunidades para buscar otros dioses y quizás en alguna ocasión fuimos a alguna estatua, fuimos a algún otro templo, pero llegó el momento en donde el Señor se cruzó en nuestro camino como hizo con Pablo y nos dijo hasta acá llegaron, ahora me siguen a mí. Todos llegamos a sus caminos porque Dios dijo, este es el tiempo en el que tiene que volverse a mí. Ahora, cuando empezamos a caminar, sucede que nos empezamos a desviar también, porque empezamos a mirar para otros lados. Ahora, si alguien camina desde el primer día, todos los días de su vida, convencido de que está siguiendo a un Dios de poder, nunca se va a extraviar. El problema es cuando miramos a los costados, cuando sacamos nuestra vista de Dios. Acuérdese Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. Pedro podría haber seguido caminando, podría haber llegado a la barca, pero Pedro miró a la tempestad. Pedro miró a su entorno, miró qué sucedía. Y allí fue cuando comenzó a hundirse. Eso mismo pasa en muchos hogares. Se empieza a mirar alrededor y uno empieza a confundirse. ¿Dónde está mi Dios? Estoy siguiendo la voz de Jesucristo que me dice, ven, y la tempestad se hace más grande, la tempestad se hace más fuerte. Y cuando empiezo a mirar esa tormenta que se viene, veo las olas, veo el mar que se mueve, empiezo a perder de visión a Cristo, empiezo a dejar de mirarlo a Él. Y es allí cuando uno empieza a hundirse. Pedro tenía un carácter que el Señor tuvo que transformarlo. Pedro tenía una forma de ser que el Señor tuvo que ir modificándolo, tuvo que ir moldeándolo, porque en Pedro iban a surgir, Pedro iba a predicar y las almas iban a llegar por su testimonio. Pedro se paró en la plaza, empezó a predicar y las almas empezaron a arrepentirse y a aceptar a Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar que el Señor nos transforme. Quizás te puedan decir, no tenés la capacidad, te voy a decir lo siguiente, sí tenés la capacidad. Tenés el don, tenés el talento que Dios ya ha puesto en tu vida. Solamente tenés que ponerlo en marcha, tenés que empezar a ejecutar. No tenés que quedarte con lo que te dieron o con lo que te dijeron que tenías. Tenés que empezar a activarte y a decir, Señor, acá estoy, me vuelvo a ti porque sé que hay un propósito para mi vida y sé que soy un siervo tuyo y sé que tengo una misión en este mundo. Cuando tomes esa decisión, tu vida
va a cambiar tu vida, se va a transformar. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos cada día volvernos a Dios. A la mañana nos levantamos, Señor, gracias por este día que me has dado. Ya estoy declarando que va a ser un día de victoria. Estoy declarando que va a ser un día de bendición. Y cuando termino el día, Señor, te bendigo y te glorifico por lo que has hecho. Y allí nos podemos acostar en paz y podemos descansar y podemos estar seguros de que el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que nos cuida. Podemos estar seguros de que su gloria está sobre nuestro hogar. Si no fuéramos capaces de volvernos a Dios, aún sabiendo que hay un Dios, no podríamos dormir en paz. No podríamos dormir tranquilos. No podríamos cerrar nuestros ojos. No podríamos descansar. Por eso, si estás cansado, si estás agotado, si estás afligido, si estás decepcionado, si no sabes qué hacer en este momento, quiero invitarte a que te tomes un tiempo de reflexión, que mires tu vida, que la pongas en balanza, cómo te está yendo sin Dios y cómo podría irte si lo seguís a Él. ¿Qué está sucediendo en tu vida y en tu hogar ahora que estás afuera de los caminos de Dios y cómo podrías vivir en sus caminos? Tenemos un Dios de poder. Y parece muy redundante, pero es un Dios sobrenatural. Es un Dios que muchas veces lo leemos, escuchamos sobre sus obras, escuchamos sobre sus grandezas, pero es un Dios sobrenatural. Es un Dios que si lo invocamos de corazón, el Señor se mueve. El Señor actúa en beneficio nuestro. Yo te quiero invitar a que tomes la decisión de volverte a Dios. No ores porque otro se vuelva. No le clames al Señor porque se vuelva otro a sus caminos. Preocúpate por vos primero. Porque los otros van a ver en tu vida el testimonio de un Dios todopoderoso. Van a ver lo que Dios haga en tu hogar. Van a ver lo que Dios hace en tu entorno. Toma la decisión. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te los confieso. Y te pido que me aceptes nuevamente. Quiero volverme a reencontrar contigo, Señor. Y Dios va a estar allí esperándote, atento a oír tu voz. El Señor está allí atento. Él quiere escuchar. Así como Dios escucha el clamor de sus hijos cuando están necesitados, Dios quiere escuchar tu clamor diciéndole, Señor, necesito reencontrarme. Te invito a que oremos un momento. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo. Toma el control de cada vida. Tú conoces la necesidad de tus hijos. Conoces lo que pasa en ellos, Señor. Te pido que ellos puedan encontrar esa relación que tanto están buscando. Revélate en sueños, háblales en esta noche, Señor, y que entiendan que caminar bajo tu cobertura, que caminar bajo tu protección, que volvernos a ti, Señor, tiene grandes beneficios para nosotros, grandes beneficios para nuestros hogares, para nuestras familias. Si sos la cabeza del hogar, si te moves bajo la cobertura de Dios, toda tu familia va a ser bendecida. Porque la bendición del Señor va a descender sobre tu vida y se va a esparcir por todo tu hogar. Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar durante la semana para seguir hablando de este tema tan importante, volvernos al Señor. El mundo está convulsionado, los días se han acortado y en cualquier momento vamos a ser sorprendidos. La venida de Cristo está cercana. No pierdas el tiempo. Volvete a Él y vas a ver cómo el Señor se vuelve a tu vida y cómo tu vida se transforma. Dios te bendiga y que tengas una excelente jornada. Para los hermanos que ya están terminando este día, que tengan un excelente día el día de mañana, una excelente semana. Los saludos de Argentina y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones.